Saludos, bienvenidos a otra entrega de su espacio Dímelo Gente, a través de Dímelo TV, la plataforma comunicacional que ha llegado a revolucionar el periodismo y la comunicación en la República Dominicana. Gracias a todos por acompañarnos. Les invito a suscribirse a nuestro canal en YouTube, Dímelo TV Official. Recuerde además activar la campana de notificación para que reciba toda la programación y además se convierte en uno de nuestros suscriptores favoritos. Dímelo TV Official. En Facebook, Dímelo TV, Instagram, Dímelo TV, en Twitter, Dímelo TV RD. 3 heridos y más de 300 viviendas resultaron afectadas con el colapso del tanque de agua del ensanche Mella 1 en el Distrito Municipal Santiago Oeste, un sistema construido en el último gobierno del extinto presidente Dr. Joaquín Balaguer. El desplome del depósito ocurrió en la madrugada de hoy, lo que obligó a los residentes del sector a levantarse para poder salvar sus vidas y además sus ajuares. Uno de los afectados, Domingo Pantaleón, indicó que se sintió aterrorizado cuando observó que la corriente de agua generada por la explosión del acueducto arrastraba su vehículo y 2 vehículos más de vecinos suyos. Es un caso penoso, lamentable, y que gracias a Dios no hubo víctimas humanas, pero es algo que preocupa a esa localidad del ensanche Mella 1 en Santiago Oeste. Eso es próximo a Cienfuegos. Recuerden que Santiago fue dividido en 2, Santiago de los Caballeros y Santiago Oeste. Fíjense cómo está esa tubería, ese tanque del acueducto brotando toda esa agua contaminada a raíz de este accidente ocurrido la madrugada de hoy. Esperamos que las autoridades correspondientes vayan en auxilio de esas familias afectadas en ese importante sector de la ciudad de Santiago de los Caballeros. En otro orden, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Ariel Jiménez, aseguró que el país está listo para entrar de manera segura a la segunda fase de la reapertura económica, lo que está condicionado a que se mantengan los protocolos sanitarios en el país, ha advertido, ha adelantado el ministro de Economía, Juan Ariel Jiménez. Escuchemos lo que dijo y lo que dicen otros funcionarios del gobierno. Indican que nos hemos ido portando bien, que los contagios están todavía en niveles tolerables, por eso todos hemos ido aprendiendo en esta covidianidad. Vemos un cumplimiento de los protocolos, vemos que las personas están usando mascarillas y están manteniendo el distanciamiento social. Mañana se espera que todos vamos a trabajar, que todos vamos a salir a la calle, que todos vamos a funcionar. ¿Y cuál es el protocolo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué conoce la ciudadanía? Sin ser pesimista ni un predictor de catástrofes, que Dios nos coja confesados. Sí. Claro. Evidentemente que desde ya hay otros sectores de la economía que comienzan a prepararse para la reapertura de sus negocios, de sus establecimientos, como parte de este proceso de la segunda fase de la desescalada o la covidianidad, como es el término que se ha acuñado para el regreso a la normalidad en medio de la pandemia de coronavirus COVID-19. Lo más importante ciertamente es que se agoten, se continúe adoptando
las medidas y los protocolos sanitarios y que la gente los respete, sobre todo el distanciamiento físico, el uso de las mascarillas adecuadamente, el uso de los productos desinfectantes o de higienización para combatir a este mortal COVID-19. Mientras tanto, hay un aumento que sigue registrándose en los informes que ofrece las autoridades sanitarias diariamente, aunque la cantidad de muertos haya descendido en términos del porcentaje, pero sí siguen contagiándose personas. Entonces, es importante que se visibilice o se vea en qué está fallando estos planes, estos protocolos, porque si continúa ese incremento estrepitoso que estamos viendo a diario, algunos elementos del plan de emergencia que se ha puesto en marcha están fracasando, están fallando y la gente no los está respetando o acatando. Y es importante que se observe todo esto para que podamos salir de esta pandemia del COVID-19. Con el propósito de promover el uso de las bicicletas, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, llegó hoy en una bicicleta a la sede del ayuntamiento de la capital. Dice que en el Día Mundial de la Bicicleta, esta semana invitamos a todos nuestros colaboradores a animarse a venir en bici al ayuntamiento. Hoy aproveché y vine en bicicleta, yo también, escribió el Cabildo en su cuenta oficial de Instagram. Hay que recordar que la bicicleta es un medio de transporte efectivo, importante y sobre todo que contribuye a la salud del ser humano porque usted puede hacer ejercicios mientras se desplaza en la bicicleta, pero conjuntamente con esto está contribuyendo a la preservación y la sostenibilidad del medio ambiente, evitando la contaminación que lanzan los vehículos en las calles con la quema de los combustibles y todo eso. Entonces, pienso que es una iniciativa muy loable, muy importante de la alcaldesa de la capital, Carolina Mejía. Y pienso que es muy importante esta iniciativa y que otros funcionarios la tomen como ejemplo, como un parámetro para impulsar lo que es el deporte, el transporte saludable, la descontaminación medioambiental. Y es un gran paso que se da. Ahorita mucha gente querrá tildarlo o calificarlo de populismo y de otros elementos más, pero yo entiendo que no puede verse con ese matiz. Debe verse con un matiz distinto. Tenemos que ir creando ese tipo de culturas en la República Dominicana. Porque aquí en el Estado nos tienen acostumbrados a utilizar vehículos de alto cilindraje, que salen de los bolsillos de nosotros, que pagamos. Entonces, con cosas como estas, pienso que se avanza muchísimo. Porque si otros países lo han hecho, que tienen condiciones e instituciones mucho más avanzadas que nosotros, bien fuertes, ¿por qué no hacerlo en la República Dominicana? Me voy a un corte, al regreso vamos a dar cobertura ampliada de lo que está pasando en Estados Unidos, donde la gente está en las calles, en la mayoría de los estados, manifestándose, algunos de manera pacífica, otros de manera violenta, luego de que la pasada semana fuera muerto a manos de agentes policiales blancos un afroamericano, George Floyd. Y de ese tema hablamos en exclusiva con el abogado internacionalista Nicolás Ortega, un experto en materia internacional y también en materia de derecho, asuntos
internacionales. Tras la pausa, aquí en Dímelo Gente. Continuamos con Dímelo Gente a través de Dímelo TV. Quiero invitarle a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Dímelo TV Official. Dímelo TV Official. Ahí usted puede suscribirse, activar la campana de notificación. Además, compartir nuestro contenido. Dímelo TV Official. Facebook, Dímelo TV. Instagram, Dímelo TV. En Twitter, que también es una plataforma de redes sociales poderosa, Dímelo TV RD. Les invito a compartir el programa. También puede enviarnos sus comentarios en el link de Facebook o de YouTube, cualquiera de nuestras redes, sugerencias o informaciones. Así que compártalo para que llegue a muchas más personas. La ciudad de Nueva York tendrá un toque de queda prolongado hasta el domingo a raíz de los numerosos saqueos de comercios en medio de protestas contra el racismo y la brutalidad policial tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de policías blancos. Mientras que también la capital, Washington, se prepara para una nueva noche de protestas desde hoy, prácticamente en todo Estados Unidos, disturbios pese a los toques de quedas que han sido declarados en las principales ciudades, cuando se cumple una semana justamente de la muerte de Floyd. Este hombre afroamericano que falleció asfixiado durante una detención a manos de varios policías blancos en Minneapolis, en Minnesota. Dice que manifestaciones continúan en el centro de la ciudad de Washington, pese a que las fuerzas de seguridad intentan dispersarlos. Hoy, Estados Unidos está patas para arriba y el gobierno del presidente Donald Trump está viviendo uno de sus peores momentos con esta oleada o escalada de protestas prácticamente en la mayoría de los estados de la Unión. Para analizar este tema desde el punto de vista del derecho, tengo conmigo en vivo al licenciado Nicolás Ortega, que es abogado internacionalista y está con nosotros. Buenas noches, Nicolás, ¿cómo se siente? Buenas noches, Vargas Vila, gracias por la invitación y a todos los amigos que nos puedan estar viendo por esta plataforma de Dímelo TV. Gracias por aceptar nuestra invitación. Queremos saber, Nicolás, con relación a todo esto que estamos viendo, estos disturbios, la reavivación del debate sobre la segregación racial, tantos años de lucha, ¿qué dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en torno a casos como esto? Y usted, como un experto en materia internacional, ¿qué piensa sobre toda esta situación que está aconteciendo en los Estados Unidos? Bueno, son hechos lamentables, que decir que no se veían disturbios de tal magnitud desde 1968, cuando se cometió el asesinato de Martin Luther King Jr. Y a pesar de que se ha avanzado un poco en términos de los derechos humanos y de la discriminación racial, en los Estados Unidos todavía queda una gran brecha entre blancos y negros. Situación que se dio el pasado lunes 25, este ciudadano afroamericano, George Floyd, de unos 46 años de edad, pues murió a manos de policías, específicamente el policía que está siendo acusado, Derek Chauvin, un oficial de la policía, que según los informes que han arrojado los fiscales estadounidenses, él duró aproximadamente 8 minutos y unos 46 segundos con su rodilla presionando el cuello de George Floyd, y que una autopsia independiente que contrató la familia de Floyd determinó que este murió por asfixia mecánica. Son hechos lamentables y que más de 75 ciudades en los Estados Unidos han estado teniendo disturbios, y un muy lamentable el que ocurrió anoche después de iniciado el toque de queda en Nueva York, que estaba pautado para las 11 de la noche,
donde una gran cantidad de negocios, establecimientos comerciales fueron saqueados vilmente por gente que más le interesaba era el desorden, no protestar por ningún... ¿Sí? Sí, la escuchamos, Nicolás. Sí, decir que lo que tiene que ver con la parte de la Declaración de los Derechos Humanos de 1908, fundamentalmente esto castiga cualquier tipo de discriminación racial, porque lo que promueven los derechos humanos es precisamente la igualdad entre las personas. Sin embargo, Estados Unidos, país que habla mucho de igualdad, es uno de los países más desiguales que hay en el planeta. Y nosotros pudiéramos decir en términos concretos que hay 4 factores fundamentales que trajeron a colación esto. Primero, la muerte de George. ¿Cuáles derechos fundamentales consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se estarían violando en el caso de George Floyd y de otros casos que hemos visto donde han perdido la vida ciudadanos afroamericanos en Estados Unidos? Sí, en el caso de George Floyd, primero hubo una detención un tanto ilegal, porque esto se produjo a raíz de Mada, que hizo un depende de una tienda de comestibles. Él adquirió una caja de cigarrillos y este empleado reportó que había recibido un billete de $20 falso. Sí. Policía que este billete se había dado George Floyd. Cuando se hizo el reporte, la policía llegó al lugar, pero Floyd se encontraba con unos amigos en el interior de un vehículo en una calle aledaña al establecimiento. La policía se acercó a él, le pidió a él que saliera del vehículo, acusándolo de manera directa de que había sido él quien había entregado el billete falso en la tienda de comestibles. Fue potente, ya estando él bajo arresto, cuando llegó el oficial Derek Chauvin, y entonces en un intercambio verbal que aparentemente hubo y donde Floyd decía que respetaran sus derechos y que realmente él no había cometido ningún hecho, es entonces cuando se da la situación de que ellos tratan de pasar a Floyd desde el asiento delantero del vehículo hasta el trasero, y es ahí cuando él cae y entonces el oficial Chauvin le pone la rodilla en el cuello. Una violación flagrante que viola que prácticamente no representaba ningún tipo ni de peligro de fuga ni que pudiese agredir a los oficiales, fuese tratado de esta forma. ¿Cómo repercute o impacta la muerte de George Floyd en la popularidad del presidente de los Estados Unidos y de su gobierno en sentido general? Bueno, hay unos datos que en términos de lo que es la proyección para las elecciones del martes 3 de noviembre, que será en los Estados Unidos, que ha ofrecido el Centro de Investigación Pew, que voy a compartir con ustedes, que tiene que ver fundamentalmente a las demás autoridades de las demarcaciones. Y son elementos que, si lo conjugamos, concluimos en que hay un nivel de sesgo todavía latente, arraigado en la sociedad, ver de la manera en cómo se tratan a personas que han sido sindicadas de cometer hechos delictivos, y el trato que se le da es un trato vil, salvaje, de violencia, de maltrato, de vejación, diferente a otros individuos de color blanco,
cuando son apresados. Entonces, por eso, de ahí partimos para llegar a la conclusión de que existen rasgos de discriminación, de maltrato, de vejamen a personas por su color de piel. Y ahora en un momento donde quien está gobernando el Estado de la Unión es un presidente que inclusive ha emitido declaraciones que han sido sindicadas como racistas, y que esto ha dado lugar a que grupos supremacistas o de ultranacionalistas en el imperio pues salgan a perseguir, inclusive a perseguir, a maltratar a personas simplemente por su color de piel. Entonces, aquel famoso discurso histórico de Martin Luther King Jr., yo tengo un sueño, está latente aún. Se ha cumplido en algunos aspectos, pero todavía hay tareas pendientes que deben solucionarse para que por fin tengamos igualdad, tengamos todos los mismos derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que no tengamos que ver espectáculos como estos, que una persona tenga que perder la vida o le quiten la vida para que eso genere indignación como la que se ha provocado en los Estados Unidos, y que la gente salga a las calles y tenga entonces que pagar personas que no tengan nada que ver con esto, instituciones, comercios, empresas. Ahí han habido muchos actos de vandalismo que no deben apoyarse, porque la protesta es justa, es un acto de exigencia de justicia. Justice for George Floyd, que es la consigna que están acuñando estos manifestantes, justicia por George Floyd. Pero ya cuando estas manifestaciones se salen de control y se convierten en vandálicas, pierden su sentido y pierden su norte y se contaminan automáticamente. Pero hay analistas menos conservadores que entienden que lo que se está persiguiendo además es que el presidente Donald Trump, y candidato a la reelección, cuando lleguen las elecciones esté en su nivel más bajo de popularidad, y que con esto podría significar una derrota para él frente a su virtual contendor, el ex vicepresidente y virtual candidato demócrata Joe Biden. Yo creo que los elementos políticos, los ideales políticos no deben tener primacía en esto, simplemente que las exigencias de justicia que se están haciendo sea lo que prime en todo este proceso. Tengo de nuevo al abogado internacionalista Nicolás Ortega conmigo en vivo. Recuerden que es una conexión vía con nuestro sistema Vimix, y con estas dificultades que tienen la compañía Claro específicamente, pues presentamos ese tipo de inconveniente. Nicolás, hablábamos de que cómo estaba impactando esto en la popularidad y el gobierno del presidente Donald Trump en los Estados Unidos. Sí, les decía antes de la interrupción que en los Estados Unidos existe un movimiento de extrema izquierda llamado Antifa, que ha tenido varios enfrentamientos con el presidente Donald Trump, y que ahora, ante esta situación de protestas por la muerte de George Floyd, han tenido una participación bien activa. De hecho, Donald Trump en el día de ayer dijo que declararía al movimiento Antifa como una organización terrorista. Este movimiento se define como de extrema izquierda, contrario a todo lo que son las políticas migratorias que ha implementado Donald Trump, y también a las políticas hacia los musulmanes. Él tendrá que agenciársela porque realmente el panorama luce para él bastante sombrío, y tendrá que buscar medidas que la población la pueda apreciar para que pueda mantener su figura con posicionamiento aceptable
para las elecciones del 3 de noviembre. Hay un dato que le ofrecía, que lo ha dado a conocer el Centro de Investigación Pew, que tiene que ver con el porcentaje de hispanos que estarán por las elecciones de noviembre, también de afroamericanos. Según ellos, el 13.3% de los electores que sufragarán el martes 3 de noviembre son hispanos. Estaríamos hablando de 32 millones de hispanos. Y en el caso de los afroamericanos, 12.5%, aproximadamente unos 30 millones. Hay que recordar que para la elección del candidato presidencial en los Estados Unidos no es un voto directo, sino que es por colegios electorales, que en total tienen 538 colegios electorales, y que para un presidente ganar las elecciones necesita al menos haber ganado 270 colegios electorales. Pero además de eso, hay otras situaciones que Donald Trump tendrá que vencer, y es la forma en que su gobierno ha dado respuesta a la pandemia del COVID-19. Hay situaciones que se han dado en muchos centros sanitarios en donde ha habido discriminación en el tratamiento de negros y blancos cuando han ido a recibir algún tipo de servicio con la pandemia. Pero también en sentido general, las políticas implementadas por el gobierno, las medidas implementadas por el gobierno de Donald Trump no han sido las más efectivas. De hecho, hemos visto cómo esta pandemia se ha expandido tan rápido por el territorio norteamericano y que Nueva York se convirtió en el epicentro de esta pandemia. Fruto de esa situación es que, agregando lo de la muerte de George Floyd, que reitero, ha sido el catalizador de todas estas protestas, pues aprovecharon también para demostrar su descontento por la forma en que el gobierno de Donald Trump sanitaria en los Estados Unidos. Bueno, Nicolás, quiero agradecerle inmensamente su disposición de aceptar nuestra invitación y ofrecer este análisis y estos datos tan importantes, y además fijar posición en torno a la tensa situación que está viviendo los Estados Unidos tras la muerte de este ciudadano afroamericano, George Floyd. Bueno, gracias a ustedes, y decir finalmente que en el caso de Minneapolis, la ciudad del estado de Minnesota, Minneapolis es una ciudad progresista con buenos indicadores económicos. Sí. Pero una gran muerte, todavía una gran división racial en los Estados Unidos. El 75% de los residentes que son blancos son propietarios de una vivienda. Sin embargo, menos del 25% de los afroamericanos que residen en Minneapolis es propietario de una vivienda. También no tienen mucho acceso al empleo, y también tienen un bajo índice de acceso a la educación universitaria. De manera que Minneapolis es un ejemplo vivo, palpable, de lo que es la discriminación racial en los Estados Unidos en estos momentos. Bueno, interesante dato. Abogamos porque ese tipo de estadísticas cambien en un futuro inmediato, y que los gobiernos de ese país, tanto el gobierno central como los gobernadores y los ayuntamientos, en el caso de esa ciudad, que es importantísima, pues contribuyan para cambiar ese panorama triste que tiene la ciudad de Minneapolis. Gracias al licenciado Nicolás Ortega, abogado internacionalista. Vamos a un breve corte. Al regreso, mucho más en Dímelo, Gente. ...14 años es el tiempo que tengo trabajando en Aduana. Cada parte del oficio es importante
para que todo el proceso se cumpla. En mi caso, dejar salir un contenedor o mercancía sin confirmar que tiene las aprobaciones en el sistema sería deshonrar la institución y el país, además de a mí mismo. Conóceme, soy Carlos Manuel Espinal y soy como tú. Ahora sí, continuamos con este su espacio Dímelo Gente, a través de Dímelo TV. El gobierno de Montenegro declaró por concluida la pandemia de COVID-19 en esa nación después de que en los últimos 28 días no se haya registrado ningún nuevo contagio. Dice el gobierno que esto es el resultado de varios meses de esfuerzo de todos en la administración pública y de los ciudadanos de esa nación. El Ejecutivo anunció la próxima relajación de las medidas de contención de la pandemia, aunque sin precisar cuándo ni cuáles. Los asesores científicos del gobierno consideran que en 28 días equivalen a 2 ciclos completos de incubación y contagio del virus, por lo que pasado ese periodo, sin nuevos casos, se dan las condiciones para declarar el fin de la pandemia, 10 semanas después de su proclamación. En ese tiempo, Montenegro, un país en el sureste de Europa, situado en la península balcánica, con 620.000 habitantes, ha contabilizado 324 casos positivos y 9 fallecidos por el COVID-19. Un verdadero ejemplo de cómo lidiar con una situación de emergencia sanitaria. Solamente 9 fallecidos, según estas estadísticas oficiales. En una población como esa, hay que ver qué medidas implementaron allá para tener ese éxito. Es lamentable que haya muerto personas, ciertamente, se perdieron 9 vidas, solamente ha habido 324 contagios, pero la mayoría de la población no se ha infectado. Entonces, cuando uno ve que naciones como esta, aunque con una cantidad de habitantes menor a la República Dominicana, tiene éxito, sale de manera airosa, se pudiera decir, de un panorama o una situación tan difícil, complicada, compleja, como la que está viviendo el mundo, uno dice, caramba, pero aquí hay algo que está funcionando bien. Vamos a ver qué es y vamos a tomar eso como marco de referencia para implementarlo en nuestro país
y así salir de esta crisis. Pero veo que en el caso de la República Dominicana los casos siguen creciendo cada día más. Entonces, así es muy difícil que salgamos en el menor tiempo posible. Pero tiene que ser una combinación. Las medidas del Estado o del gobierno, pero la colaboración de los ciudadanos, de los habitantes, que la acaten y que las autoridades la hagan cumplir. Pero veo que aquí la cosa no anda bien, aunque tenemos una situación un poco más compleja porque aquí está todo el mundo en campaña, porque hay almas que salvar. Y veo que a algunos políticos le interesa más su beneficio pecuniario o el beneficio o lo que ofrece, más bien los privilegios de una posición en el Estado por encima de la salud del colectivo. Entonces así no puede ser, porque la verdad es que nos encaminamos de esa manera hacia un callejón sin salida. La autopista Juan Pablo Duarte, en el tramo La Cumbre específicamente, entre La Vega, Bonao y Villa Altagracia, eso está que parece la boca de un lobo en horas de la noche. Fíjense ahí, en esas imágenes, cómo está esta importante vía de comunicación del país, que conecta a la región norte o el Cibao con la capital dominicana y viceversa, la capital con el Cibao. Entonces, es un momento para llamar la atención del Ministerio de Obras Públicas, el ministro Ramón Pepín, que tome cartas en este asunto, porque es una responsabilidad, es un deber y una obligación del Ministerio de Obras Públicas. Hay un servicio que es muy importante que se ofrece, que es el de asistencia vial a través de la Comisión Militar y Policial de Obras Públicas. Pero conjuntamente con esto, hay que prestar atención a las condiciones en que se encuentra esa importante autovía o autopista. No tiene señalización en ese tramo. Un tramo tan peligroso como este. Específicamente La Cumbre. Miren, ahí el vehículo va rodando por el mundo, por la autopista, pero no se observa ni los ojos lumínicos o los ojos de gatos, como se le conoce. Los letreros de la velocidad tampoco están colocados. O sea, prácticamente ningún tipo de señalización. Entonces, a cada momento mueren personas en esa autopista, que es una de las más importantes del país. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad, dejadez e inoperancia de algunas autoridades, en este caso de Obras Públicas. Y eso no puede continuar. Estamos aquí dando la voz de alerta, haciendo la denuncia responsable para que se tomen las medidas pertinentes y se evite que continúen ocurriendo casos lamentables en la autopista Juan Pablo Duarte, que conecta la capital con la región norte, productiva región de la República Dominicana. Quiero invitarles a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Dímelo TV Official. Se suscribe, además activa la campana de notificación y comparte también todos los videos en el canal Dímelo TV Official. En Facebook, Dímelo TV, Instagram, Dímelo TV. En Twitter, Dímelo TV RD.
agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos. Nos reencontramos en una próxima entrega con otro Dímelo Gente por Dímelo TV. Bye bye. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí en la República Dominicana con estas compañías proveedoras de servicios telefónicos y de red o de internet? Principalmente, claro, que el servicio que está brindando a los usuarios es altamente desastroso, es grave, es pésimo lo que está sucediendo con esta compañía, particularmente cuando usted contrata el servicio de red residencial. Usted está pagando por un servicio que no se le está dando o se le está brindando de mala calidad. Entonces, es una responsabilidad de esta compañía, primero, de Claro, de garantizarle un servicio adecuado, correcto, con una alta calidad a los clientes, porque usted está pagando para eso. Y también el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, que tiene el deber, la obligación de regular a estas compañías y de garantizar que la misma le brinde un servicio de calidad a la gente, porque para eso se le está pagando. Ahí hay buenos sueldos, lujosos en el Indotel. Yo pensé que eso no existía ya, pero cuando paso por la avenida Lincoln, me doy cuenta que el Indotel está ahí y que hay muchísima gente que trabajan, entre comillas, porque si trabajaran, estuvieran defendiendo al consumidor. Pero ¿de qué está pro consumidor también? El Instituto para la Defensa y la Protección de los Derechos de los Consumidores en la República Dominicana. ¿Dónde están? Que no están combinando a esta compañía como Claro para que le garantice un real, efectivo servicio de calidad a los usuarios, a los clientes. Entonces, yo entiendo que hay que ponerse para eso. Hay que prestarle atención a las miles de quejas y denuncias que están haciendo a diario los usuarios de esta compañía. No es posible que eso continúe ocurriendo aquí en la República Dominicana. El desastre que hay es mayor, es mayúsculo, es una cosa que no tiene comparación. Entonces, tenemos nosotros que estar a cada momento quejándonos, denunciando a esta gente para que le presten atención a todo esto. A cada momento el internet se frisa, el internet se va o se cae más bien. Usted se comunica con esta compañía, los operadores, y no le dan respuesta o lo dejan ahí en línea media hora, una hora, o nunca le responden. ¿Y cómo es posible que esto esté sucediendo en pleno siglo XXI? Pero la factura se la envían religiosamente. Y si usted no paga, le cortan el servicio. A pesar de que el servicio es pésimo, es malo, de baja calidad, se lo cortan también. Entonces, ahora que estamos en un momento de pandemia, donde la mayoría de actividades se están desarrollando a través de la plataforma de internet, el teletrabajo, los estudios virtuales también. Nosotros los periodistas que utilizamos el internet es una herramienta fundamental, básica, de uso diario.
a cada instante, a cada momento. Entonces, se supone que este señor, el presidente de Claro, el empresario Carlos Slim, vino a la República Dominicana a traer una plataforma con una mayor capacidad, con una buena calidad, pero no ha sido así. La cosa está empeorando cada día más. El servicio sigue cada vez más desastroso, más pésimo. En países donde se respeta el derecho del consumidor, donde se defiende al cliente, al usuario, esto sería demandable. Pero como estamos en República Dominicana, todo el mundo hace lo que quiere. Indotel, que es la institución reguladora, rectora y que debe velar y salvaguardar los intereses de los usuarios, no lo está haciendo, pero también pro consumidor. No se han pronunciado respecto a esto. Denuncias tras denuncias, quejas tras quejas, reportes tras reportes, y nada ha sucedido. Entonces, la gente tendrá que lanzarse a las calles también, a manifestarse, para exigir que se le brinde un servicio de calidad. En el caso de Claro, por el cual se está pagando muchas veces tarifas o facturas abultadas. Y a eso hay que ponerle un stop. Ya basta. Ya estamos cansados de que eso nos estafe de manera burda, descarada y abusiva esta gente. Carajo. Ya está bueno. Y si las personas que están ahí dirigiendo el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones no están en eso, que renuncien y le den la oportunidad a dominicanos, a dominicanas que sí van a ir ahí a garantizar los derechos del consumidor, a exigirle a este tipo de compañías, como Claro, que deben brindar un servicio de buena calidad, acorde a cómo se está pagando. No podemos continuar con este desorden, como chivos sin ley, que cada quien venga y haga lo que quiera. Y esto se lo decimos con las mejores intenciones, de que mejoren su servicio, de que garanticen una calidad. Porque para eso estamos pagando, señores. No sigan abusando de este noble pueblo. No sigan relajando con la inteligencia de la gente. Pónganse del lado de los usuarios por un momento para que ustedes vean todo el sufrimiento que estamos teniendo, todas las dificultades a cada momento, en medio de una situación de pandemia, que se supone que el uso del Internet como herramienta tiene que ser garantizado básicamente. Ustedes ven cómo las mascarillas se han convertido en algo básico para las personas diariamente, la manito limpia. Así debe ser el Internet también. Y esto se lo digo a ustedes, señores de Claro. Debe ser efectivo. Y cuando uno llama para reclamar, para reportar las averías, presten la atención también al usuario y no dejen a uno como estúpidos, como que somos idiotas y como que ustedes no tienen una obligación, un compromiso o un deber con los clientes. Ya está bueno, ¿eh? Ya está bueno. Si siguen apretando la tuerca, se puede correr la roca. Dímelo gente y su canal Dímelo TV. Recordarles que se suscriban a Dímelo TV Official en YouTube, active la campana de notificación y ya es uno de nuestros suscriptores favoritos. Asimismo en Facebook, Dímelo TV, también en Instagram, Dímelo TV. Constantemente, permanentemente, todo el día estamos colgando informaciones, videos, infografías, fotografías, con informaciones de interés nacional e internacional. Esta es
la verdadera revolución comunicacional del siglo XXI. Dímelo TV, con tecnología de última, 4K. Hay un tema que me preocupa mucho y he estado recibiendo denuncias y quejas por parte de ciudadanos. Me refiero al incremento de la factura eléctrica. Desde hace unos días, mucha gente me ha estado contactando, quejándose para que aborde este tema. Y no es para menos. ¿Por qué? Yo tengo aquí un ejemplo de una factura, de una tarifa eléctrica, que le llegó el triple de lo que habitualmente le llegaba a ese cliente. O sea, el monto. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de todo esto? ¿Qué alegan las EDES? EDE Este, EDE Sur, EDE Norte, EDE Noche, EDE qué sé yo cuánto. Óigame, todas estas EDES, que hay una de ellas que está envuelta en un escándalo de corrupción. La semana pasada, por la compra de 57 millones de pesos en mascarillas. 57 millones de pesos de un fuetazo en mascarillas. Entonces uno se pregunta, ¿para qué todo esto? Con una institución que está operando a medias, que está operando mínimamente, porque no está operando a toda su capacidad. Entonces ese es un elemento. Y esta es la hora que no ha sucedido nada con esa EDE. No hay una explicación, no se dice, no hay una investigación, no hay un organismo serio que diga, vamos a investigar en qué se va a utilizar todas esas mascarillas, esos 57 millones que se compraron. Pero no quiero salirme del tema de la factura eléctrica, retomo nuevamente. Eso hay que prestarle atención. El Protecon, la Superintendencia de Electricidad, que creo que eso existe solamente cuando le conviene a un sector, la Superintendencia de Electricidad. No sé si representa los intereses de las EDES o los intereses de los ciudadanos, pero la verdad es que no está dando respuesta. Ha dejado desprotegido a los ciudadanos de la República Dominicana ante el abuso, el atropello, el incremento desproporcionado y exorbitante de la tarifa eléctrica, y no fijan una posición, no buscan la manera de ver qué es lo que está pasando. Entonces le siguen sacando el dinero de los bolsillos a la gente, atracándolo, porque no solamente con una pistola en la cabeza y con un pasamontañas que usted atraca. Esa tarifa eléctrica es uno de los atracos más vulgares y más burdos que se están produciendo en el país actualmente. Y no hay quien defienda al usuario. Entonces, es momento de que se le ponga un stop a esa situación. Porque si no, la gente va a salir a manifestarse. Porque además de que le están dando un servicio que no es 24 horas en muchos sectores y que sí lo venden como que es 24 horas, le llega esa tarifa por las nubes, esa factura, sin ningún tipo de justificación. Entonces el tema eléctrico aquí, no ha habido un gobierno responsable que se haya atrevido a meterle mano a eso. No lo ha habido en más de 50 años de democracia. Gobiernos van, gobiernos vienen, gobiernos se van, entran, salen, y el tema eléctrico lo dejan a suerte y verdad. ¿Para cuándo, como dicen en el argollano y popular? ¿Para cuándo se va a resolver de una vez y por todas la situación eléctrica en nuestro país? El tema de los apagones, el tema de un cobro razonable y justo por la factura eléctrica o por el servicio
que se le da a los usuarios, a la ciudadanía. Pero como ahí hay muchos intereses de por medio, ningún gobierno quiere asumir la carga política o el costo político que eso tiene, de sentarse con los dueños de esas empresas distribuidoras de electricidad o generadoras también. Y vamos a seguir con este desorden. Te cobran lo que le da la gana, te dan apagones por pila, un servicio pésimo. Entonces así no se puede. Se pensaba que con la entrada de Punta Catalina, como se llame, se iba a tratar de mitigar la situación, pero qué va, eso no ha servido de nada, o ha servido de muy poco. Pero bueno, ese es el país que tenemos, la República Dominicana, el país que lo tiene todo. Yo aspiro a vivir en una nación con un servicio eléctrico estable, de calidad y con un pago justo y razonable. Algún día. Algún día. Tengo en vivo conmigo a el doctor Zenén Cava, que es el expresidente del Colegio Médico de la República Dominicana, y vamos a ampliar con él sobre esta situación, el impacto del COVID-19 en la República Dominicana y qué nos espera a nosotros como país a raíz de esta desescalada que ha dispuesto el gobierno. Buenas noches, doctor Zenén Cava. Bienvenido a Dímelo, Gente. ¿Me está escuchando? Sí, muy bien. ¿Me Buenas escucha? noches. Bienvenido. Bueno, lo que Zenén. le quería decir es lo siguiente. ¿Sí? Sí, estamos en el aire, doctor. Sí, lo que está aconteciendo produce mucha preocupación. Sobre todo porque esta situación de salida a la calle con semejante desenfado y querer echarle a la gente la culpa es una manera irresponsable, tanto de ese ministro que en ningún momento ha dado viso de liderazgo. Mire, si usted va a Estados Unidos, en Estados Unidos, desde el punto de vista sanitario, la persona con mayor prestigio ahora es el doctor Fauci, más que el propio Donald Trump. Si usted va a España, la persona con mayor prestigio en este momento es precisamente el epidemiólogo que día a día lee el parte epidemiológico. Así las cosas, cuando en esos países se adopta una medida, se hace sobre la impronta de criterios que te lleven a tomar esa medida. En la semana pasada, la representante de la Organización Panamericana de la Salud estableció una serie de pautas protocolares mediante las cuales se podría iniciar el desmonte de las medidas que nos llevaron a cuarentena, que nunca fueron asumidas en su totalidad por el gobierno. Todo lo contrario, cuando organizaciones de la sociedad civil de un prestigio centenario, como el Colegio Médico Dominicano, que se encamina a más de 130 años o más, le sugería al gobierno, en su calidad de asesor por la ley 6803, que urgentemente había que declarar una cuarentena, por lo menos durante 15 días, de 24 horas, y que el Estado asumiera toda la dimensión económica del problema. El gobierno olímpicamente, contrario a como se ha hecho en otros países, lo que hizo fue, de alguna manera, y hablando en términos muy coloquiales, muy barrial, asquerosear al colegio médico. Formó una comisión
con algunos médicos extranjeros, y nosotros ya estamos viendo los resultados. Ya a los 10 días la gente hastiada, pero no solamente hastiada, la gente ya preocupada porque muchos de ellos, sobre todo esas personas que viven de la llamada economía informal, que son cerca de 2.700.000, diríamos, económica, comenzó a salir a buscársela porque no se iba a dejar morir de hambre, porque tempranamente se dio cuenta que todos estos programas que creó el gobierno, FASE, PATI, es decir, una serie de términos eufemísticos, era para su gente y para facilitarle determinada plataforma a su candidato político. Doctor, ¿usted entiende que el gobierno ha fracasado en el manejo de la... No, el gobierno no ha fracasado, dentro de sus planes, y yo lo digo aquí como denuncia, porque muy pocos se han atrevido a decirlo, y yo lo digo porque, óigame, esto ha sido taimada, alevosa y criminalmente orquestado por el gobierno. ¿Para qué? Para dejar que la crisis ponga en riesgo el venidero torneo electoral, de que la gente comience a contagiarse como está aconteciendo hoy, porque ¿qué pasó en Chile? Piñera, que no es de mi devoción, en un principio asumió la teoría del rebaño, que se infecten la gente, pero inmediatamente Chile remontó a 30.000 en cuestiones de 3 días. Piñera dio para atrás. ¿Y qué ha hecho Chile? Tuvo que asumir, sobre todo en la ciudad de Santiago de Chile, se ha asumido la cuarentena con todo el rigor posible. ¿Y qué ha hecho este ministro? Este ministro está acusando a la gente. Señora, lo que debiera de hacer el gobierno inmediatamente reunirse y decir, no, hay que echar para atrás. Pero este es un gobierno de los empresarios, por los empresarios y para los empresarios. Y abrió, ya desde antes los empresarios están abriendo, muchos de ellos. Los que no podían abrir eran los peluqueros, las personas que viven de los salones, los pequeños colmados, eso sí no podían abrir. Siempre he insistido en cada una de empresariado sí le permitió abrir su supermercado hay y alguna que derechos otra y hay cosa. deberes. Y este país se ha acostumbrado a... Yo creo que sinceramente es un gobierno irresponsable, es un ministro carente de liderazgo, poco creíble, que ha jugado a la politiquería, que hoy se despacha de manera olímpica acusando a las señores. La OPS dijo 6 medidas para desescalar la cuarentena. La dijo. Son números sostenidos a la baja, pero aquí los números son a la alta. Doctor, ¿esto va a agravar la situación, la reapertura de la economía? Ya se está agravando, señor. Aquí tenemos 3.000 camas para recibir pacientes y en breve se van a llenar, entonces vamos a caer en la fase 4 del desbordamiento. ¿Qué va a pasar? Ya yo conozco de compañeros en hospitales, de esos llamados autogestionarios, que me dicen, mira, intensivo está lleno y se tuvo que morir. Pacientes que se han muerto en sala porque no han podido usufructuar una cama de intensivo, porque no han podido, están todas ocupadas. O sea, y va a pasar, señores, hay que ver qué ha pasado en esos países donde los gobernantes han asumido la pandemia con una irresponsabilidad olímpica. ¿Qué ha pasado en Brasil? Donde ya la cantidad de contagiados sobrepasa, es el 3er lugar Brasil, solamente detrás de Estados Unidos y de Rusia, porque es un gobernante irresponsable. Pero ¿qué ha pasado en Estados Unidos? 1.600.000 afectados, 100.000 muertos. Y lo mismo estamos teniendo con estas autoridades y con este gobierno. Porque eso de permitir que se abra todo, como ha acontecido, ha sido una irresponsabilidad de este gobierno, como ha sido todos los actos que toma. Y veremos los hospitales desbordados. Y no es que la culpa es de la gente, porque, óigame, eso ha acontecido en todo el mundo, donde no existen medidas punitivas de contención, porque ese es el papel del gobierno, precisamente. Ese es el papel. Eso es lo que significa gobernar desde el punto de vista etimológico, es dirigir. Pero esta gente en ningún momento han querido dirigir la crisis, la han tomado para hacer política, para cebarse en corrupción, y han puesto un ministro que no tiene nada de liderazgo, poco creíble, jugando a la politiquería y también a la corrupción.
Entonces, ¿qué va a pasar? Hoy salieron a la calle millones de gente en el día a día, cogen la crisis de chercha, porque ante un gobierno irresponsable, una población todavía más irresponsable. La situación de los hospitales del país actualmente, ¿cuál es, doctor? Usted como un conocedor de la materia de salud, como expresidente del Colegio Médico de la República Dominicana. Si me repite otra vez la pregunta, ¿qué fue lo que quiso decir? La situación actual de los hospitales en la República Dominicana, ¿cuál es? Bueno, ¿usted entiende que están capacitados o están desbordados o están colapsados? ¿Cómo está el sistema de salud? Lo que tenemos, recuérdense que en medio de la crisis lo que teníamos era 500 ventiladores. Cuanto mucho podríamos llegar apenas a 800, como mucho a 1000. Pero cuando la crisis, cuando la pandemia llega a los barrios, como de hecho ya está llegando, y con el poder de virulencia de este germen, de contagiosidad, 3.000 camas van a ser pocas. 3.000 camas, hay que ver la realidad, lo que está aconteciendo en Brasil, lo que está aconteciendo en Estados Unidos, lo que aconteció en Guayaquil, en la costa ecuatoriana, que los vivos prácticamente no están dando para enterrar a los muertos. Eso va a pasar aquí. Porque aquí la salud ha sido eternamente una cenicienta, un gobierno que invierte menos del 2% en salud. Imagínese usted, apenas la mayoría de los hospitales cerrados, no ha querido abrir el hospital Luis C. Aybar, el Moscoso Puello siempre está lleno de bote en bote. Hoy veíamos una denuncia de la presidenta del distrito en la maternidad de Los Minas, en donde la falta de higiene y de atención especializada está a la orden del día. En fin, si esa es la salud que nos hemos gastado, imagínense cuando la pandemia eclosione, como de hecho va a acontecer en los próximos días. Finalmente, doctor, porque se nos está acabando el tiempo, usted como colegio médico, como parte de la dirección del colegio médico, que aunque sabemos que es el doctor Waldo Ariel Suero que lo dirige actualmente, ¿cuál es la recomendación, cuál es la exhortación que ustedes le hacen al país, a la población específica? Creemos que el gobierno debe revisar la medida. Desescalar es un término que se está cuestionando, pero yo pienso, flexibilizar sería más correcto. Yo pienso que hay que volver a revisar urgentemente, porque si no se hace y si asume de nuevo la cuarentena con más rigores, sobre todo en las urbes que están con repuntes estadísticos, si no se asume la cuarentena con más rigor, la vamos a pasar. La vamos a pasar. Y usted lo verá en los próximos días. La recomendación, eso es mío, el colegio médico siempre ha dicho, asumir la cuarentena de 24 horas, además de asumir la cuarentena, que el gobierno, en un país que tiene 50 años creciendo, y un gobierno que de acuerdo a Valdés Albizu crecía 6, 5% todo, de manera que hay recursos, asumir la cuarentena de 24 horas y el gobierno ampliar los programas de ayuda que ha anunciado, y de esa manera retomar el camino perdido. ¿Cuál es el camino perdido? Bueno, la responsabilidad de que en la cuarentena la gente tiene que estar dentro, porque aquí, mientras estén subiendo los números de los infectados, de los contagiados y el número de muertes, significa que aquí estamos distantes de la meseta que se desea. Entonces hay que volver a retomar como han hecho en Chile, como han hecho en algunas ciudades de España. Madrid todavía no ha podido pasar de la fase 0, que es la fase de cuarentena full, de cuarentena total. Entonces la flexibilización de allá se va pasando a la fase 1, que se deja salir, pero aquí no, aquí pasamos inmediatamente a la fase de normalidad. El que sale en las mañanas, Santiago, en la capital, en San Francisco, se da cuenta que el país está normal. Que el país está normal, como si se hubieran cumplido las medidas protocolares de la OPS, que todavía no se ha cumplido ninguna, porque aquí las cosas van subiendo, van escalando. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. El doctor
Sedencaba, expresidente del Colegio Médico de la República Dominicana, ha hecho planteamientos muy firmes, muy claros, muy certeros, y que las autoridades sanitarias deberían tomarlo como parámetros para dar al traste con la situación de crisis que está viviendo el país por el COVID-19. Buenas noches, doctor. Buenas noches. El doctor Sedencaba ha estado con nosotros. Recordarle que se suscriban a nuestro canal Dímelo TV Official en YouTube, active la campana de notificación para que sea parte de este proyecto. Dímelo TV Official. En Facebook, Dímelo TV, y también en Instagram, Dímelo TV. Punto final al programa Dímelo Gente por el día de hoy. Nos reencontramos en la próxima.